Sé bendecido en, en este canal. Quiero agradecerte por permanecer conectado. Hay muchas personas que se están sumando y qué bueno que podamos compartir la palabra de Dios, sobre todo que sea eso lo que nos una, ¿verdad? Y que podamos seguir avanzando, creciendo, que podamos seguir teniendo y pidiéndole fe al Señor de su palabra. Hoy quiero hablar de una reflexión que sinceramente la encontré tan rica, ¿verdad? En la palabra de Dios. La encontré tan llena que hay demasiado que poder explorar de esta palabra. Y para darle un nombre se me hizo un poco difícil. Así que Jeremías, ¿verdad? Un ejemplo a imitar. Jeremías, el profeta Jeremías. He estado investigando un poco de los profetas de Dios, de los profetas en la palabra. Y cuando uno se adentra en el marco histórico, cuando ahonda un poco más en lo que se encuentra en los escritos del contexto político que pasó en esos tiempos, uno empieza a nadar, créanme, en un mar de información, pero al mismo tiempo empieza a entender más claramente el mensaje que Dios nos dejó a través de estos grandes profetas, de estos hombres de Dios que tenían una asignación muy grande. Jeremías, un gran ejemplo a seguir. Quiero leerte Jeremías 2. Dice el tema Israel abandona a Dios. Te voy a leer del versículo 2 capítulo 2 al versículo 3. Dice: la palabra del Señor vino a mí. Ve y proclama a oídos de Jerusalén que así dice el Señor. Recuerdo el amor de tu juventud, tu cariño de novia. Cuando me seguías por el desierto, por tierras no cultivadas, Israel estaba consagrada al Señor. Eran las primicias de su cosecha. Todo el que comía de ellas sufría las consecuencias. Les sobrevenía la calamidad, afirma el Señor. Jeremías es un profeta, ¿verdad? Consagrado a Dios. Jeremías está después de Isaías. Y yo encontré demasiada información histórica, ¿verdad? No logré terminar lo que es la información de los reyes, los reyes que reinaron y gobernaron en el tiempo del profeta Jeremías. Fueron Josías, Joacim y Sedequías. Esto se da allá en el tiempo aproximadamente 640 a 609 años antes de Cristo. Y más que todo lo que puedo ver que en este periodo era cuando los asirios dominaron a Israel. Y hay algo que yo sí encontré, ¿verdad? Y es que realmente era una queja constante. Dios tenía que levantar estos hombres valientes para hacerles saber cuál era el pecado de Israel. Y podemos pasar horas enteras, ¿verdad?, hablando de la vida de estos hombres, los milagros, en qué tiempo los llamó Dios. Pero Dios hablaba a mi corazón, ¿verdad? Y Dios me ministraba que esa queja constante que Dios tiene al hombre de la idolatría, de que el hombre ignora a Dios, sigue siendo la misma queja de Dios en estos tiempos. Y Dios me hacía meditar en mi propia vida, ¿verdad? Tal vez no tenemos lo que son ídolos hechos por el hombre en nuestra casa. Tal vez nuestra casa está limpia, ¿verdad?, de amuletos y cosas físicas que no le agradan al Señor. Pero ¿qué pasa si nosotros le pedimos que ahonde en nuestro corazón, que ahonde en esas áreas en donde nadie puede ver cuáles son los ídolos que hemos tenido en nuestro corazón, cuáles son las quejas de Dios este día? Dejemos que Dios nos confronte, porque
A veces yo en lo personal, he leído a Isaías, a Jeremías, la queja y uno dice, sí, para el pueblo de Israel, pero Israel, vamos a poner nuestro nombre ahí, por misericordia, ¿verdad? Hemos sido alcanzados y vamos a poner nuestro nombre, ¿verdad? Personalizar ese mensaje y no dejarlo en estos años, ¿verdad? En estos siglos, aproximadamente en este siglo 8, supuestamente, antes de Cristo y muchos años atrás en que se pensara nuestra existencia. Vamos a pedirle al Señor que este mensaje contemporáneo, sea un reto, sea un espejo, como dice en su palabra, y que nos abra nuestro entendimiento. Vivimos tiempos difíciles, vivimos tiempos de desesperanza, de necesidad, y el ser humano realmente necesita ahondar en la profundidad para la que fue creada. El Señor tenía un plan perfecto, vemos en Génesis, tenía un plan perfecto para el ser humano, el ser creado, el ser para gloria y alabanza de su nombre. Y el hombre, ¿verdad? Vemos cómo torcimos los planes de Dios y Dios tuvo que hacer otros planos, ¿verdad? Cambiar los planos que Él tenía originalmente, ya que gracias a nuestra rebeldía, el Señor tuvo misericordia de nosotros y mandó a Jesús a morir en la cruz. Y mientras yo leía, estimados, yo sentía que Dios hablaba a mi corazón, ¿verdad? Sentía que esas quejas no eran lejanas para aquel pueblo, no son y siguen siendo para ese pueblo amado y escogido por Dios, sino que esas quejas siguen estando hasta el día de hoy para mi vida. Esto confronta mi vida y ayer que yo compartía un poco de el profeta Isaías, también pensaba en estos tiempos, también pensaba y le preguntaba, Señor, ¿cuáles serían las quejas que tú tendrías para mi nación? ¿Cuáles serían las quejas que tú tendrías para mi familia? ¿Cuáles serían las quejas que tú tendrías para mi vida en lo personal? Y si estos hombres que vivían consagrados a Dios, que vivían haciendo la voluntad de Dios, que vivían orando, que vivían santificados a Dios, encontraron que su vida era un despojo, que era un trapo de inmundicia, cuánto más nosotros en estos tiempos. Y no se trata, ¿verdad?, que nos vamos a flagelar y que vamos a estar ahí, sí, yo soy culpable, yo soy aquí, yo soy allá. No, el mensaje que Dios está tratando de revelar en estos tiempos a nuestra vida es para rectificar lo que estamos haciendo mal, para que lo torcido, ¿verdad?, no se salga del camino, para que lo cojo, ¿verdad?, no se salga del camino, sino entrar a ese camino perfecto y ser sanado. La restauración de Dios es contemporánea, fue para aquellos siglos, para aquellos tiempos, para aquel pueblo, pero sigue estando de pie para nuestra vida. Hay esperanza. Aún el mensaje, ¿verdad?, que Dios trae para confrontar nuestra vida en este día, no es para destrucción de nuestra vida, es para restauración, para restitución, para resolución. Yo le puedo compartir en este canal, hay muchos temas de reflexión, ¿verdad? Hay muchos temas que nos ayudan a examinar cómo estamos llevando nuestra vida, pero en especial en este día sé que Dios tiene, ¿verdad?, esta palabra, y en primer lugar esta palabra ministra mi corazón y ministra mi alma, ya que me está retando, ¿verdad? Yo siento que esta palabra está ahondando y ayudándome a que yo llegue más allá de donde estoy, que si yo he sentido que he alcanzado, ¿verdad?, un peldaño, pueda subir otro y así escalar, como aquel corito que dice, vamos escalando peldaños. Así es la vida que Dios desea para nosotros. La vida en Cristo Jesús se trata de subir una grada y luego saber que voy a escalar otra y otra hasta alcanzar la estatura del varón perfecto.
En los datos históricos de Jeremías, hablando de este profeta, yo les puedo nombrar, ¿verdad?, que la palabra dice que él era hijo de un sacerdote y su mensaje hace referencia a las injusticias sociales. Él mantuvo relación directa con los acontecimientos políticos de su tiempo. Fue hecho prisionero y llevado a Egipto. Su libro anuncia un pacto con Dios y los habitantes de Israel. Un profeta que predicó el arrepentimiento del reino de Judá por dejar de lado a Dios. Anunció que Babilonia los vencería y Jerusalén sería destruida. Eso le costó la cárcel. Algunos escritores le atribuyen también la auditoría de los libros de Lamentaciones y de los Reyes, pero no hay nada que lo compruebe. Él estuvo en el reinado, ¿verdad?, como yo le mencionaba, de Josías, del rey Josías. Y yo ahondé un poquito, ¿verdad?, en estos reyes, en estos tiempos, como le comentaba, los asirios gobernaban y dominaban. Jeremías se empeñó en limitar y recordarle una y otra vez al pueblo de Dios sobre la idolatría y la inmoralidad que emanaron del pueblo judío. Jeremías fue asesinado, según los escritos, a pedradas. El libro de Jeremías contiene enseñanzas, profecías y consejos que fueron parte de su servicio profético en el reino de Judá. Jeremías se puede dividir, según los estudiosos, en tres partes. Sería la primera, habla contra Judea y Jerusalén. Se propone que el pueblo judío recapacite y mejore su conducta. En la segunda parte, un mensaje de salvación sobre Judea y Jerusalén. Y en la tercera parte, habla sobre el juicio contra las naciones y finalmente un apéndice histórico. Lo que predijo Jeremías, anunciado por él, se cumplió. Jerusalén fue destruida y el pueblo llevado cautivo a Babilonia. Dios usó la boca de Jeremías. Dios tenía que levantar una persona con identidad que fuese valiente para hablar el mensaje de Dios, ese mensaje que Dios tenía para Israel. Y como ayer le hablaba yo de Isaías, Dios escogió estos hombres valientes, escogió estos hombres para que se levantaran en ese entonces, ¿verdad?, cuando el pueblo estaba haciendo todo lo que a Dios no le agrada. Y en estos tiempos, ¿verdad?, esto venía a mi mente: ¿a quién va a levantar el Señor entre las naciones? ¿A quién necesita Dios entre esos consejeros de gobierno que le hablen a estas personas y le digan lo que agrada y lo que desagrada a Dios? ¿A quién va a levantar Dios en el lugar donde usted trabaja, en el lugar en donde usted vive, en donde está su familia, sus amigos? Usted será la persona a la que Dios va a usar con ese poder, como usó a estos siervos de Dios en ese entonces. Y no dista mucho, ¿verdad? Porque recordemos que el mensaje de Dios es contemporáneo. El mensaje de Dios está en todas las épocas, eras, porque lo que está en el corazón de Dios, la importancia que está en el corazón de Dios es el ser humano. Yo encontré, ¿verdad?, estas características en Jeremías, que son la humildad, la obediencia, la fe y ser libre del orgullo, una disposición de ser obediente y además una flexibilidad. ¿Será usted y yo la persona en la que Dios encuentra estas cualidades, o estamos demasiado llenos de orgullo, de idolatría? Porque idolatría no solo es, como le decía, ¿verdad?, un ídolo hecho de manos humanas o de un material. Es todo aquello que quita la atención de Dios. ¿Será que está reinando en nuestro corazón, nuestro trabajo, nuestras metas, nuestros sueños, nuestro deseo de tener cosas,
nuestro deseo de que nuestra familia salga adelante. Eso no es malo, ¿verdad? Son cosas parte del ser humano, pero ¿estará eso siendo la prioridad desde que yo abro los ojos hasta que voy a dormir? ¿Será eso con lo que yo sueño y anhelo y vivo y eso es mi mayor motivación? ¿O será de verdad una humildad dentro de mi corazón que le diga, Señor, usa mis labios a diario, usa mi boca, usa mis oídos, usa mis manos, que en donde yo esté, Señor, yo sea un instrumento de tu amor? ¿Será que tengo en mi corazón la suficiente obediencia para ir a donde Dios diga, para dirigirme, ¿verdad? Como estos hombres que Dios les daba lineamientos y ellos no tenían que estar riñendo con Dios, Dios no tenía que estarlos convenciendo para que ellos hicieran la voluntad de Dios. ¿Será que mi orgullo y mi altivez es con lo que Dios ha tenido que tratar durante años para que yo finalmente le haga caso a Dios y yo escuche la voz de Dios? ¿O será que en mi corazón yo le digo, Señor, mi vida te pertenece? Yo soy ese barro que quiere dejarse tratar, que quiere dejarse moldear. Yo soy, Señor, esa persona que tú puedes encontrar siempre dispuesta para que haga tu voluntad. Yo soy esa persona, Señor, en la que tú puedes confiar ciegamente. Y yo soy esa persona, Señor, en la que tú puedes encontrar todo lo que necesitas. Yo soy tus manos, Señor, yo soy tus ojos, yo soy tu boca. ¿O será que Dios tiene que convencerme que yo soy un instrumento de Él? ¿Será que hay cosas y personas que están más presentes en mi vida y que son prioridad en mi vida antes que hacer la voluntad de Dios? ¿Será que yo tengo más necesidades primordiales y eso es más importante que lo que Dios desea para mi vida? En Jeremías 19:11, como quien quiebra una vasija de barro que no se puede restaurar más. Yo le voy a leer ese versículo, Jeremías 19:11. Veamos un poquito el contexto, ¿verdad?, de este rey Josías, que estuvo en el periodo en que este profeta Jeremías estuvo. Bajo el reinado de Josías se hizo la recopilación de la edición del libro de Deuteronomio, aproximadamente en los años 640 a 609 antes de Cristo. Miremos qué contexto más importante Dios levantó a este hombre, ¿verdad? De 8 años el rey Josías comenzó su reinado. Amaba a Dios y quería ayudar a su pueblo. Comenzó a reparar el templo y a embellecerlo de nuevo. Mientras el pueblo trabajaba en el templo, según los escritos, el sumo sacerdote Hilcías encontró el libro de la ley, un rollo que contenía escrituras. Un rey conforme al corazón de Dios, Josías, celebró la Pascua para que el pueblo recordara lo que Dios había hecho por Israel. Recordemos que esa fiesta es muy importante porque recuerda la salida del pueblo de Israel de Egipto y cómo Dios con su mano poderosa libró al pueblo de la esclavitud de Faraón, ¿verdad? El padre de Josías fue un rey idólatra que se alejó de Dios. Miren qué datos más importantes. Nunca hubo un rey en Israel como él, ni después de él, en cuanto a que amaba a Dios con todas sus fuerzas. Segunda de Reyes 23:25. Estos datos, ¿verdad?, yo los recopilé, pero realmente cuando usted empieza a leer el libro de Jeremías se da cuenta. Ayer les decía que es bueno leer el marco histórico en donde un profeta se movió, porque de esa manera se puede comprender mejor por qué hablaba así, a quién iba dirigido su mensaje en aquel entonces y ciertos datos
que hacen que en nuestro corazón este mensaje sea más poderoso. Porque si usted lee el libro de Jeremías sin entender, ¿verdad?, en qué tiempo, o el libro de Isaías, en qué tiempo este profeta hablaba de esa manera, para mí sinceramente era muy lindo, ¿verdad? Un mensaje duro, pero yo me lo imaginaba sinceramente que se paraba en las calles y así hablaba. Pero cuando usted estudia más en qué tiempo él y por qué, a quién iba dirigido su mensaje, para usted realmente es más impactante, más impresionante, porque comparado a nuestros tiempos, usted puede ver y tratar de imaginarse en su nación, ¿verdad? Un profeta, un hombre de Dios hablando de esa manera, gente importante, a gente en alta eminencia. Usted puede imaginarse lo que pasaría, ¿verdad? Ayer le decía qué pasaría si en la ONU, por ejemplo, se parara una persona y empezara a decir el pecado de cada nación. Qué impresionante sería, pero también sería un poder impactante, impresionante, porque Dios quien levantaría una persona así. Y me encanta, ¿verdad?, este versículo de Jeremías 2, cuando Dios está recordándole a la nación cómo fue su salida de ese Egipto, ¿verdad?, que los oprimía, cómo era nuestra vida cuando Dios nos rescató, cuando Dios nos llamó, cómo estábamos de heridos, cómo éramos esa oveja que necesitaba, ¿verdad?, ser rescatada de aquel lobo que nos había desgarrado, nos había casi matado, ¿verdad? Y el buen pastor, con su mensaje de salvación, no le importó, puso su vida por nosotros y nos rescató. Y el Señor le recuerda, ¿verdad?, al pueblo de Israel, tu cariño de novia, le dice, mire, recuerdo el amor de tu juventud, tu cariño de novia, cuando me seguías por el desierto, por tierras no cultivadas. Usted puede entender ahí el amor de Dios, el mensaje continuo. Y ese mensaje, estimados amigos, no está distante de esta época, como yo le decía. Por eso este mensaje me fue difícil ponerle realmente un nombre. Y encontré nada más eso, ¿verdad? Jeremías, un profeta de gran ejemplo. Quiero leerle Jeremías 19. Usted, cuando tenga tiempo, sería precioso que lea una y otra vez estos libros. Estos profetas tienen mucho que enseñarnos. En los tiempos en donde estamos viviendo, podemos confrontar nuestra vida con la palabra y nos damos cuenta que el Señor es un espejo, ¿verdad? Y no está sin necesidad que le preguntemos a alguien si estamos haciendo bien o mal. La palabra nos va a contestar si nuestros caminos le son agradables a Dios. Así dice el Señor: ve a un alfarero y cómprale un cántaro de barro. Pide luego que te acompañen algunos de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes, y ve al valle de Ben-Hinnom, que está a la entrada de la puerta de los alfareros, y proclama allí las palabras que yo te comunicaré. Diles: reyes de Judá y habitantes de Jerusalén, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: haré venir tal calamidad sobre este lugar, que a todo el que se entere le zumbarán los oídos, porque ellos me han abandonado, han profanado este lugar, quemando en él incienso a otros dioses que no conocían ni ellos ni sus antepasados ni los reyes de Judá. Además han llenado de sangre inocente este lugar, han construido santuarios paganos en honor de Baal, para quemar a sus hijos en el fuego como holocaustos a Baal, cosa que yo jamás les ordené ni mencioné, ni jamás me pasó por la mente. Por eso vendrán días en que este lugar ya no se llamará Tofet, ni valle de Ben-Hinnom, sino valle de la matanza, afirma el Señor. Jeremías 19. En este lugar anularé los planes de Judá y de Jerusalén y los haré caer a filo de espada delante de sus enemigos, es decir, a mano de los que atentan contra su vida, y dejaré sus cadáveres a las aves del cielo y a las bestias de la tierra para que les sirvan de comida. Convertiré esta ciudad en un lugar desolado y en objeto de burla.
Todo el que pase por ella quedará atónito y se burlará de todas sus heridas. Y nos vamos para el 10, dice, rompe después el cántaro en 1000 pedazos a la vista de los hombres que te acompañaron y adviérteles que así dice el Señor Todopoderoso, voy a hacer pedazos a esta nación y a esta ciudad como quien hace pedazos un cántaro de alfarero que ya no se puede reparar y a falta de otro lugar enterrarán a sus muertos en Tofet. Así haré con este lugar, con sus habitantes. Mire qué tremendo, ¿verdad? Y usted puede ver que la historia se cumplió, que la historia se cumple dolorosamente, ¿verdad? Y no queremos que llegue en nuestra vida a eso. No queremos que Dios nos rompa. Es mejor caer sobre la piedra que la piedra caiga sobre nosotros. Afirma el Señor. Esta ciudad quedará tal y como quedó Tofet. Todas las casas de Jerusalén y todos los palacios de los reyes de Judá, es decir, todas esas casas en cuyas azoteas se quemó incienso a los astros de los cielos y donde se derramaron libaciones a otros dioses, quedarán tan impuras como quedó Tofet. Qué tremendo. Usted puede leer, ¿verdad? Tanta riqueza. El pastor decía el domingo que la respuesta a nuestros problemas está en la palabra. La respuesta a grandes cosas que nosotros no hayamos cómo resolver están en la palabra. Pero muchas veces la venda, ¿verdad? Por los afanes, la venda por obstinarnos, ¿verdad? En que queremos nosotros respuesta física. Es por eso que nosotros no vemos la respuesta sobrenatural de Dios. Pero qué bueno si usted y yo este día dejamos que esta palabra, ¿verdad?, nos lave, nos purifique. Dejamos que no sea una historia la que estamos leyendo, sino que leamos con entendimiento la palabra del Señor. Leámosla con amor, leámosla con dedicación, leámosla y abramos nuestra mente para que el Señor nos pueda dar un consejo, nos pueda advertir. Me encanta que el Señor siempre mandaba advertencias. Cuando el Señor nos ama, pone profetas en nuestro camino que nos advierten del peligro, que nos advierten, ¿verdad?, para que no pasemos el daño. Cuando estamos cerca de su corazón, Él nos advierte. Pero muchas veces la obstinación hace que no veamos el peligro y que pasemos de largo y recibamos el castigo. Pero este día nosotros estamos viendo en la palabra a Jeremías, un profeta del que hay mucho que hablar, del que hay mucho que aprender, pero que esa obediencia que este hombre tuvo, ¿verdad?, esa unción, podamos esta mañana pedirle al Señor que nos dé esa flexibilidad, esa obediencia, esa humildad. Jeremías, un profeta de gran ejemplo. Todos los profetas de Dios fueron grandes hombres y mujeres que fueron usados en tiempo y ocasión, ¿verdad?, para llevar un mensaje de salvación. Pero en estos tiempos, ¿verdad?, esos profetas siguen estando en la palabra del Señor, siguen estando con un mensaje contemporáneo, siguen estando y hablando al pueblo de Dios. Nos están hablando a tiempo, ¿verdad? Nos están advirtiendo que Dios no quiere que seamos destruidos. Dios no quiere que nuestros hijos, nuestra familia, nuestra ciudad, nuestra nación sea destruida. Dios quiere que seamos restituidos, restaurados. Dios quiere que estemos bien posicionados. Yo no sé si usted recuerda las fiestas de niños acá en mi país, se les decía las fiestas de cumpleaños de niños piñata. Pero cuando usted estaba sentado y pasaban repartiendo el refrigerio de la piñata, le daban su porción de pastel, su sándwich o la comida, ¿verdad?, que iba a compartir esa familia que lo había invitado a usted al cumpleaños. Pero si usted no estaba en su silla, no le dejaban su refrigerio porque asumían que ya no había nadie en esa silla. Dios siempre ha usado esa parte, esa historia en mi vida y siempre me ha dicho, quien no está posicionado no le dan pastel. Si usted no está posicionado en tiempo y ocasión, de acuerdo a la voluntad de Dios, muchas veces el Señor tiene ya las bendiciones, pero nuestras actitudes, nuestra rebeldía hace que ya no nos den esa bendición.
esta mañana, este día, queremos pedirle al Señor, ¿verdad? Estar bien posicionados en general en nuestra vida, para que nosotros, nuestros hijos, alcancen, ¿verdad?, misericordia y puedan recibir de la mano de Dios esos planes, esos proyectos, y que Dios no nos deje sin esa bendición que Él está repartiendo, porque hoy está repartiendo Él milagros mientras oímos su palabra. Estamos entrando en esos tiempos en donde en ese avivamiento vamos a ser sanados, liberados, mientras escuchamos el mensaje. No va a ser necesario mucho esfuerzo, ¿verdad?, para recibir un toque de su Espíritu Santo. Yo quiero animarlo que si usted aún no ha entregado su vida al Señor Jesucristo, no lo espere más. Es una oración sencilla en donde usted le dice: Señor, yo me arrepiento de mi maldad. Yo sé que no he obrado bien, que mi vida ha sido de pecado delante de ti, pero yo este día quiero reconocer que Jesucristo murió por mi pecado, por mi maldad, me limpió en esa cruz con todo su amor. Mi vida fue transformada a través de su sangre preciosa, y hoy yo te recibo como mi único y suficiente Salvador, y quiero caminar una vida distinta, que esté basada en tus planos. No quiero vivir una vida en rebeldía. Y si usted ha estado lejos del Señor, pero hoy quiere reconciliar y empezar de nuevo su vida, también hay esperanza. Usted puede decirle: Señor, reconstruye los muros de mi vida. Yo quiero comenzar una vida de oración, una vida de entrega hacia ti. No importa que tenga una vida secular, Señor, pero yo quiero estar en la mañana a tus pies. Yo quiero estar en la noche a tus pies. Yo quiero vivir toda mi vida, Señor, aunque tenga un trabajo, aunque tenga muchas obligaciones. Yo quiero, Señor, estar en tus moradas. Yo quiero estar en tus planos. Yo no quiero, Señor, que tú tengas algo que reprocharme, y si le estoy haciendo las cosas mal, quiero que tu Espíritu Santo me guíe, me moldee. Quiero ser flexible, no quiero ser, ¿verdad?, esa olla de barro que tiraron y despedazaron, sino que quiero ser ese barro que está en el taller del alfarero y se está formando y se está dejando moldear para ser una vasija de honra. El Señor te bendiga, y vamos a terminar con una oración para que el Señor cumpla, ¿verdad?, su propósito en tu vida y en la mía. También agradecer a las personas que se han sumado a este canal. Deja tu testimonio, si tú tienes testimonio, ¿verdad?, de cómo Dios ha impactado con esta palabra tu vida, o qué has aprendido tú, ¿verdad?, a lo largo de este tiempo que has leído la palabra, qué te impresiona a ti de este profeta maravilloso llamado Jeremías. También puedes dejar tu petición de oración. Padre misericordioso, te damos gracias por estos medios que tú nos permites, Señor. Gracias por compartir el mensaje, Señor, por prestar mis labios para que otras personas puedan ser bendecidas, Señor, puedan ser inspiradas a alcanzar otro peldaño en su vida, a no dejarse que los afanes, Señor, ahoguen el llamado que tú tienes, para dejar que la palabra sea un espejo que refleje nuestra vida, que sea, Señor, ese jabón de lavadores que necesitamos todos los días, y ser una influencia, Señor, en donde tú nos has hecho vivir, en los medios, en nuestro trabajo, en nuestro diario vivir, con las personas con las que a diario platicamos e interactuamos, Señor. Te pedimos perdón por no ahondar más en tu palabra, pero este día tu Espíritu Santo está instándonos, Señor, a averiguar, a investigar más estas bendiciones, Señor, que tú nos has dejado a través de tiempos, Señor, a través de grandes historias, de grandes profetas que sembraron con su vida, que te sirvieron con amor, que se dispusieron, que fueron flexibles, obedientes, humildes. Esa humildad, Señor, forma nuestro carácter, forma nuestra vida, nuestro corazón, todas las cosas que no están bien, Señor, nuestras y en nuestra familia. Tú eres justo y verdadero, Señor, y tú eres el buen alfarero, y vas a terminar la buena obra que comenzaste en nuestros hijos, en nuestra simiente, en nuestros sobrinos, en nuestros amigos, Señor, que aún no vienen a tus pies.
Queremos, Señor, ser vasijas de honra. Queremos ser ese barro que tú puedas moldear para ser un instrumento de tu amor. Te bendecimos y te pedimos salud, vida. Te pedimos bendiciones para poder seguir creciendo, para poder hacer las cosas bien para ti, para gloria y alabanza de tu nombre. Te queremos servir, te queremos amar en el nombre poderoso de Cristo Jesús y tu amado Espíritu Santo, Señor. Quédate con nosotros. Te bendecimos y te amamos. Amén y amén. El Señor te bendiga. Nos vemos pronto.